Según la grabación de una asambleísta encontrada en el celular de Augusto Verduga, el lema correísta de las manos limpias es un mito y el hermano de Verduga comenta que Vinicio Alvarado se llevaba la mitad de la tajada. En el cantón Sicchos, en Cotopaxi, 200.000 zapallos y zambos quedaron esparcidos en el lodo y el agua tras 4 días de lluvias. Mientras, en Atahualpa, en El Oro, una mujer quedó sepultada en su casa por un deslizamiento. El segundo día de voto anticipado se realizó sin inconvenientes. Esta vez sufragaron 662 personas mayores de 50 años con discapacidad física. El INAMI pronostica que el domingo electoral habrá en costa y sierra sol en la mañana y lluvias no tan intensas en la tarde, y que en la Amazonía lloverá todo el día. La falta de confianza en la seriedad del Estado ecuatoriano ahuyenta los capitales extranjeros, que son cruciales para fortalecer la dolarización, como lo muestra Televistazo en la última entrega sobre cómo fortalecer ese sistema. La tensión comercial entre Estados Unidos y China crece porque el presidente Xi Jinping eleva a 125% la tarifa para las exportaciones estadounidenses a su país. Amigos, bienvenidos. Los temas que hacen noticia este viernes 11 de abril de 2025. Las intensas lluvias siguen causando destrozos en algunas provincias del país. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, buenas tardes. En Atahualpa, en El Oro, una mujer quedó sepultada en su casa por un deslizamiento. Lluvias, los estragos aumentan. Perjudica a la producción agrícola en el cantón Sicchos de Cotopaxi. Miles de hectáreas han sido afectadas y se calculan pérdidas que superan el $500,000. Patricio Viera amplía la información. Los deslaves en Sicchos son un golpe directo al corazón de su economía, la agricultura. 4 días de intensas lluvias dejaron cerca de 200.000 zapallos y zambos esparcidos entre el lodo, como piezas de una cosecha interrumpida. En la comunidad de Tacna, muchos de esos frutos ahora se pudren entre quebradas y caminos. Antes de que la vía Isinglibí se derrumbara, por esta ruta salían a diario hasta 15 camiones cargados con decenas de toneladas rumbo a los mercados de Quito, Latacunga, Ambato y Riobamba. 6 hectáreas que tuve de zapallo que se fueron afectadas, estaba invertido a largo de $6.000. En el cantón, 8.500 pequeños productores cultivan cada año unos 2 millones de zambos y zapallos en 1.200 hectáreas. Al menos el 10% de esa producción está afectada, pero no es el único golpe. En el occidente de Sicchos, 50 agricultores de la comunidad Toachi Pilacoa vieron cómo un aluvión descendía de la montaña y arrasaba con 50 hectáreas de maíz, chocho, frijol y morocho. Este producto estaba ya por salida para la Semana Santa. Cerca de las riberas del río Toachi, un manto espeso de lodo cubre el terreno donde antes crecían 1.500 plantas de aguacate. Según los pequeños productores, las pérdidas hasta ahora se aproximan al $500,000. El centro de Celica enfrenta una amenaza. El suelo cede, las casas se agrietan y los barrios se hunden. Son 12 sectores afectados por un colapso progresivo que ya pone en riesgo a más de 500 personas. Las quebradas subterráneas y un sistema de canalización obsoleto han debilitado el terreno. Alejandra Sánchez con la situación. El centro del cantón Celica, en Loja, se hunde. En el barrio Amazonas, Ángel Torres observa con impotencia las grietas que recorren su casa, cada pared cuarteada, cada baldosa hundida. Habla de una amenaza que avanza sin freno. La vivienda que levantó y donde vivían 3 generaciones de su familia ya no es segura. También perdió su principal sustento. En la planta baja funcionaban 2 locales arrendados y un departamento
que ahora están vacíos. Hoy son ellos quienes deben buscar dónde arrendar. ¿Cuántos años de sacrificio, señora linda? Perdí en segundos. Este no es un caso aislado. En otras 128 viviendas del mismo sector, el panorama es similar. Estructuras fracturadas, cimientos debilitados, familias empacando lo que aún se puede rescatar. Hemos sacado puertas, ventanas de los departamentos, de algunas pues, del departamento para salvar algo. Estoy endeudada y sin mi casa. En total, son 12 barrios del centro que están en riesgo por el hundimiento progresivo del suelo. El municipio ha identificado 178 casas afectadas y al menos 517 personas damnificadas. La causa está bajo tierra. 7 quebradas subterráneas atraviesan el cantón y saturan el suelo del centro urbano. El caso más crítico está en el barrio Sucre, donde un socavón de más de 10 metros de profundidad obligó a intervenir de urgencia. El municipio excava y reemplaza tuberías, pero se trata de una medida temporal. La solución de fondo, reconstruir todo el sistema. Cuesta $5 millones. Estados Unidos y China están en guerra total de aranceles. El presidente Xi Jinping dice que no tiene miedo y eleva a 125% la tarifa para las exportaciones estadounidenses a su país. El nivel de confrontación es de tal magnitud que amenaza con detener el comercio entre ambas potencias, informa Pedro Jiménez. Los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones chinas son del orden de 145% y en represalia el régimen de Xi Jinping castiga a las exportaciones estadounidenses con una tarifa de 125%. China califica la política arancelaria de Donald Trump como una práctica de coerción e intimidación y que en todo caso no importa cuánto más Estados Unidos pueda elevar los aranceles, que China no irá más allá porque no tiene sentido. Porque ya no hay posibilidad de aceptación de los productos estadounidenses en el mercado chino, dijo el vocero del gobierno. Por ahora, tampoco hay una vía abierta para un diálogo de alto nivel. Preguntado sobre una negociación con China, el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo: "No en este momento". El presidente Xi Jinping declaró que China no tiene miedo, pero que en una guerra comercial nadie gana e ir contra el mundo solo conduce al autoaislamiento. El intercambio anual entre estos países es de $585 mil millones. 440 mil millones son compras que hace Estados Unidos, por lo que su balanza con China es negativa. Y ahora esta guerra arancelaria puede tener graves efectos sobre las ventas de ambos lados, que van desde soya, petróleo y productos farmacéuticos hasta vehículos, productos electrónicos, baterías y computadoras. En breve, 662 personas mayores de 50 años con discapacidad física sufragaron en casa. ¿Cómo se desarrolló esta jornada? Ya le contamos. Elecciones 2025, a 2 días del desempate. La segunda vuelta electoral continuó este viernes con el voto en casa. 662 personas se inscribieron en este programa que moviliza juntas de sufragio para electores mayores de 50 años con discapacidad superior al 75%. Patricio Díaz cuenta que el domingo también existirán otras modalidades de asistencia. El voto anticipado de la segunda vuelta electoral siguió este viernes. 662 personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o mayor al 75% se inscribieron para que una junta móvil llegue a su casa y puedan votar. Edmundo Merizalde fue uno de los primeros en Quito. Los miembros de la junta llegaron con el material electoral, biombo y una urna. Recibió la papeleta en un sobre y luego de votar la guardó y la depositó. Comenta las dificultades que ha tenido para votar en los recintos. Siempre es difícil, más complicado por el estacionamiento, los parqueaderos, la accesibilidad. Entonces, con este es un gran beneficio que de las personas con discapacidad tenemos, ¿no? 48 personas en Pichincha se beneficiaron con el voto en casa. El mayor número de inscritos fue en Manabí, 92. En Guayas, fueron 60. Votaré hasta que lo pueda. Así sea 90, 100 años. Llegaron a las viviendas con resguardo policial y los paquetes electorales fueron llevados a los centros de procesamiento.
serán abiertos el domingo para el escrutinio. El día de la elección también habrá asistencia para personas con discapacidad y adultos mayores. En la entrada de los recintos estará una mesa de atención preferente con personal del CNE. Para ayudarles a que lleguen a las juntas receptoras del voto o inclusive para que puedan hacer el sufragio en la misma mesa de atención preferente. Hay también papeletas braille para personas con discapacidad visual. 13.700.000 ecuatorianos están habilitados para votar este domingo. Los recintos electorales se abrirán desde las 7 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde. El CNE prevé anunciar al ganador de la segunda vuelta a partir de las 9 de la noche, cuando la tendencia de resultados se prevé sea irreversible. Paul Romero tiene los datos. Para las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el registro electoral tiene 13.736.314 electores. Los recintos se abrirán a las 7 de la mañana y serán cerrados a las 5 de la tarde. En el exterior están habilitados para sufragar 456.487 ecuatorianos en 3 circunscripciones: Latinoamérica, el Caribe, África, Canadá, Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia. El Consejo Nacional Electoral habilitó 4.349 recintos electorales, 41.483 juntas receptoras del voto y convocó a 287.534 vocales de juntas. Las organizaciones políticas acreditaron a sus delegados en mesa para control electoral, 47.000 a Revolución Ciudadana y 45.000 Acción Democrática Nacional. Las elecciones serán observadas por 485 delegados de organismos internacionales, de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Unión Interamericana de Organismos Electorales, Mercosur y Asociación de Magistradas Electorales. La fuerza pública se encargará del control y seguridad antes, durante y después de las elecciones. 57.000 policías, 39.000 militares, 1.800 reservistas, en total 97.800 uniformados. El Consejo Electoral reubicó 13 recintos electorales en comunidades de 6 provincias afectadas por el invierno: Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Manabí y Loja. La ley seca entró en vigencia desde el mediodía de este viernes y terminará a las 12 horas del lunes 14 de abril. Dolarización. ¿Cómo cuidarla? Para Ecuador resulta complejo atraer inversiones debido a la inseguridad jurídica. La falta de confianza de los capitales extranjeros en una correcta administración del Estado pone cuesta arriba el fortalecimiento de la dolarización. La salud de la dolarización tiene una conexión directa con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la garantía que da el Estado a todos los actores de que las reglas de juego serán aplicadas de forma objetiva y respetadas, y que los intereses de las partes en caso de conflicto se someterán a jueces imparciales. En ese contexto, los inversionistas nacionales y extranjeros ponen su dinero seguros de que el país hará cumplir las normativas y contratos que suscriban. Ecuador lamentablemente arrastra una fama de país incumplido, que cambia la legislación en cualquier momento o que crea o amplía los tributos irrespetando plazos. Un ejemplo es el impuesto a la salida de divisas. Pero hay más casos emblemáticos, como la caducidad del contrato con la petrolera Occidental, que torpedeó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o la declaración, también durante el gobierno de Rafael Correa, de una moratoria en el pago de la deuda para obligar a la caída del valor de los bonos que luego recompró el Estado. Todo esto afectó tanto la imagen del país, que sigue siendo recordado 17 años después por los bancos de inversión en Nueva York. Y episodios como esos continúan pesando en la valoración de índices como el de riesgo país. Ecuador reporta 1.736 puntos y solo es superado por Bolivia y Venezuela. Otra de las consecuencias está en la inversión extranjera directa. Según datos del Banco Central, Ecuador recibió $217 millones en los 3 primeros trimestres del 2024, 65 veces menos que Colombia y Perú,
que captaron en cada caso 14.000 millones de dólares. La dolarización, para fortalecerse, necesita que lleguen dólares con los inversionistas, pero sin seguridad jurídica esto no sucede. Ignorar las reglas no solo ahuyenta dólares. Ecuador ha tenido que pagar cerca de 5.000 millones como resultado de laudos arbitrales por contratos que fueron violados, particularmente durante el correísmo. Más adelante en Televistazo, la policía desarticuló a una banda vinculada con extorsiones y atentados. Ya le contamos dónde operaba y cómo ocurrió la captura. El municipio orense de Atahualpa declaró el estado de desastre tras las últimas lluvias. Un deslave provocó daños en viviendas y dejó sin energía eléctrica a la ciudad. Y como reporta Fabricio Lapo, el cantón también permanece aislado por la destrucción de 2 vías. El COE cantonal de Atahualpa declaró el estado de desastre tras las intensas lluvias que golpearon al cantón. Durante 8 horas llovió sin cesar. En el sector El Salado, un deslizamiento arrasó con una vivienda. Una mujer de la tercera edad que se encontraba en el interior murió aplastada. Su esposo resultó herido. En la cabecera cantonal, otro deslave provocó daños. Varias viviendas presentan grietas de hasta 5 centímetros en paredes y pisos. 15 familias tuvieron que evacuar, entre ellas la de Cecibel Buele, quien había vivido en ese lugar por más de 30 años. Hay al menos 50 damnificados. Los deslizamientos también derribaron 25 postes de alumbrado. La ciudad permanece sin energía eléctrica mientras cuadrillas de la empresa eléctrica trabajan en el reemplazo de postes. A 5 kilómetros el desbordamiento del río Bono provocó el colapso de una alcantarilla y arrancó el puente que conecta con el cantón Piñas. La otra vía de acceso por Zaruma también está bloqueada por al menos 20 deslizamientos. Todo Atahualpa, donde viven cerca de 6.000 personas, permanecen aislados. La policía capturó a 21 personas vinculadas con extorsiones y ataques con explosivos en El Oro. Además, los agentes investigan el crimen de un guía penitenciario y su padre en el cantón Santa Elena. Melín Ochoa con la crónica. Personas fueron detenidas en Santa Rosa, Machala, El Empalme y Macas en la provincia de El Oro. La policía asegura que es una banda que entregaba panfletos amenazantes y después realizaba ataques con armas de fuego y explosivos en locales comerciales y domicilios. Exigían desde $2.000 hasta $50.000. Los uniformados poseen 10 videos de seguridad en donde, según ellos, se ve a algunos de los capturados extorsionando y colocando explosivos. 5 de los 21 detenidos estaban dentro de la cárcel de Machala y desde ahí ordenaban los ataques. Un guía de la penitenciaría del Litoral fue asesinado la noche del jueves en el cantón Santa Elena. El uniformado estaba en el velorio de su padre, un inspector municipal que fue acribillado un día antes en la puerta principal del Cabildo de Santa Elena. 2 personas más que estaban en el velorio resultaron heridas. A uno de los atacantes se le trabó el arma mientras huía y fue alcanzado por los moradores, quienes lo golpearon y entregaron a la policía. Los uniformados confirmaron que los 2 crímenes están relacionados sin indicar la causa. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, con la Junta de Seguridad de Transporte, investiga el trágico accidente de un helicóptero en el río Hudson, en Nueva York, en el que murió el piloto y 5 integrantes de una familia española. Expertos informaron que la aeronave se desintegró en el aire y tuvo un desprendimiento del mástil del rotor. Ahora analizan si el accidente se debió a una fatiga o a desgaste de materiales. Luego de la pausa, el INAMI pronostica que habrá lluvias la tarde del domingo de elecciones. Ya le contamos en qué regiones. Elecciones 2025, a 2 días del desempate. La campaña electoral ecuatoriana estuvo llena de ataques y de acusaciones falsas. Un informe de la agencia internacional EFE dice que en la campaña de segunda vuelta proliferaron las fake news y las manipulaciones con inteligencia artificial.
He sugerido... Lo dicen hasta las agencias internacionales, aunque en realidad no hace falta ser un experto para ver que las noticias falsas y los videos manipulados con inteligencia artificial han proliferado en esta campaña. Algunas de esas manipulaciones parecen inofensivas, no pretenden ser verdaderas ni engañar a nadie, aunque aún así el objetivo no es inocente, porque lo que buscan es ridiculizar. Y también hay otras publicaciones cuyo objetivo es directamente engañar y confundir a los votantes, apoyándose en la inteligencia artificial y en lo difícil que puede resultar diferenciar un video falso de uno verdadero. La Revolución Ciudadana. En este video, por ejemplo, usaron la inteligencia artificial para hacer que Luisa González dijera algo que nunca dijo. Sería lo mejor para el país salir de la dolarización. Y está este video de Daniel Noboa hecho a finales del año pasado, cuando anunciaba el final de los apagones. En él, supuestamente, había hecho una promesa. Y si no es así, me pego un tiro, como diría cierto personaje en Bélgica. Y no lo dijo. También esto fue creado con inteligencia artificial. Un ejemplo más, la voz de este presentador de una agencia internacional de noticias fue clonada. Este es el audio real. Sobre el desempeño de cada uno y las conclusiones del cruce de argumentos vamos a conversar con... Y este, el audio falso. Volvió a poner sobre la mesa el gravísimo caso de tráfico de combustible del hermano del presidente. Obviamente, estos videos alterados no provienen de las redes sociales de los propios candidatos, sino de lo que se conoce como cuentas troll. Cuentas falsas, creadas especialmente para hacer campaña sucia, difundir mentiras y confundir al electorado. Según el INAMI, la intensidad de las lluvias ha empezado a disminuir. El Instituto de Meteorología advierte que el día de la elección presidencial habrá sol durante la mañana y lluvias en la tarde en la sierra y costa. Mientras en la Amazonía las precipitaciones serán constantes, informa Hernán Higuera. El buen clima acompañará a los votantes el domingo en la mañana, pero en la tarde habrá lluvias que serán menos intensas que las de los últimos días, según pronosticó el INAMI. Sus mapas muestran cielo parcialmente nublado en todo el callejón interandino. Habrá en promedio 8 horas de intenso sol con niveles altos de radiación. Las lluvias en las provincias de la sierra empezarán en horas de la tarde. En las provincias costeras se esperan temperaturas altas durante toda la jornada del domingo, acompañadas de un intenso sol en la mañana. Las lluvias de menor intensidad, según el INAMI, llegarán entrada la noche, sobre todo en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Hay probabilidad de precipitaciones permanentes en las provincias amazónicas. Abril es época de lluvias, pero los pronósticos dicen que no serán severas. Una exposición colectiva, una obra de teatro que hace un juego de palabras, así como el estreno de una película de suspenso, son algunas de las actividades para este fin de semana en el país. Estefanía Arias con la agenda del entretenimiento. ...28 pinturas de óleo y acrílico forman parte de la exposición Errabundos, una muestra que agrupa rostros, autorretratos y escenas clásicas. Las obras fueron realizadas por los artistas Edmundo Montoya, Fernando Guerrero y Clever Vargas. Errabundos se exhibirá de forma gratuita en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay hasta el 9 de mayo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un libro que reúne por primera vez los numerosos textos de la autora argentina Claudia Piñeiro. Escribir un silencio recopila escritos personales y autobiográficos que hablan de su infancia, familia, amigos, así como intervenciones políticas o los viajes a festivales literarios. Ensayos que entablan un diálogo con diversas personalidades de la historia y la cultura que han dejado un legado. El futuro recordado, de la escritora española Irene Vallejo, son narraciones que ayudan a comprender el mundo en que se habita. Mataron a tu esposa. Charles Heller llevará una venganza a toda costa, luego del asesinato de su esposa en un atentado terrorista en Londres. Quiero entrenamiento especializado, efectivo y una nueva identidad. El Amateur, película basada en una novela homónima de 1981, interpretada por Rami Malek, quien llevará una misión a sangre fría. El filme estadounidense de suspenso, acción y espionaje ya está en las carteleras del país. Si saltas súper rápido, tal vez sobrevivas la explosión. ¡Espera! Yo las observo con mis ojos.
¿Los seres humanos son mejores que los insectos o también están dispuestos a devorarse entre ellos? El juego de los insectos, una obra que llega al Teatro Patio de Comedias en Quito, contada al ritmo del género Dark Cabaret, dirigida por Paloma Saad. Las funciones serán el viernes 11 y sábado 12 a las 20 horas. Pasión es un concierto de esperanza interpretado por Hakuna Group Music que se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito. Cantantes, violines, piano y guitarras con más de 25 personas en escena bajo la dirección de Gabriel Morán. El evento será este sábado 12 a las 18 horas. En los audios periciados del teléfono de Augusto Verduga se habla de diezmos en la Asamblea y reparto en la Revolución Ciudadana. Incluso una asambleísta reconoce que el lema Manos limpias y corazones ardientes es un mito. Fabiola Santana detalla el extracto del expediente fiscal del caso Ligados. En el círculo de Augusto Verduga se hacían comentarios sobre repartos en la Revolución Ciudadana. Los audios están en el expediente del caso Ligados. En ellos, la asambleísta electa Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, reconoce que es un mito el lema Manos limpias y corazones ardientes y habló de un caso de diezmos en la asamblea. Por decirte, Alan está dispuesto a darle un puesto a cada uno de los prefectos del país. Ellos saben que ese tipo de cosas no podemos hacer nosotros. Y hasta el más bueno, más caretón de nuestros asambleístas y autoridades hace alguna cosa. Y yo no digo que los otros no lo hagan, pero esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito. Esto te digo solamente como un ejemplo. Esta fulana, la Ana Raffo, que es una imbécil, ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea. Ella está en nuestra comisión. Su asesor, uno que gana $3,000, es el que le lleva la cartera y le maneja el carro. Porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de sueldo. Él gana 1.000 y ella se mete al bolsillo los otros 2.000. Y como esas cosas, miles. Se refiere a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana María Raffo, reelecta por Guayas. En las conversaciones con Verduga, su hermano Abraham y otros, también se decía que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, estrategas de la comunicación del correísmo, se llevaban la mitad de la tajada en campañas. A mí me da la impresión que la plata se va quedando en el camino. No quiero ser lengua larga. No quiero ser lengua larga ni mal pensado, pero creo que acaso no llegan los sueltos nomás, lo que sobra. Pero ya no están los Alvarados, pues, todavía. Ya los Alvarados, que se dan el 50% de la tajada, ya no están. Según lo contado por María de los Ángeles Duarte a su hija, Vinicio Alvarado ya no era estimado en la revolución. Me contó que Vinicio se está portando como la peor versión de Vinicio, errático como él solo, porque ya sabe un poco que ya no está como, no lo tienen como en la misma estima que lo tenían antes. O sea, todo el mundo está un poco cabezón del hombre. Tanto así que lo ha sacado al propio hermano, a Fernando, de puro, por llevarle la contrario por alguna cosa. También se confirmaron pagos fijos a otros miembros del movimiento. ¿Tú crees que Luis ahorita está dirigiendo el partido de Gratecha ahí sentada? No, a ella le están pagando. A Fausto Jarrín le pagaban por llevar los juicios, a Alexis también le pagan un sueldo. A Fausto Jarrín le pagaban 10 lucas por no hacer nada, por llevar ningún... 10 lucas mensuales. Por se pelearon a muerte con un Fausto por eso. De 10 lucas mensuales ganaba Jarrín. A Luis hizo un documental que valió Paloma, que costó, alguien me dijo alguna vez el precio, ¿sí te acuerdas, Julia? Alguien nos comentó, pero fue un culo de plato, tú mismo sabes, nos contaste cuánto costó. Fausto Jarrín era el abogado de Rafael Correa, luego fue asambleísta de la Revolución y hoy trabaja en el equipo de Daniel Noboa. Las autoridades refuerzan la seguridad en la penitenciaría del Litoral. Los militares reparan los barrotes y tapan las caletas usadas por las bandas delictivas para ocultar droga y armas. Sin embargo, la falta de tecnología dificulta el combate a las mafias carcelarias, como informa Merlin Ochoa. En medio de un tenso ambiente, fuertemente armados y con sus rostros cubiertos, este pelotón de militares ingresó al pabellón 5 de la penitenciaría del Litoral, también conocida como Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1 de Guayaquil. Ahí los uniformados trabajan en la reparación y reforzamiento de las celdas. Es parte de una estrategia urgente para retomar el control del centro penitenciario, golpeado durante años por enfrentamientos entre bandas delictivas y corrupción de funcionarios públicos.
Hace 2 semanas, el grupo criminal Los Tiguerones fue reubicado para que los soldadores puedan ingresar a arreglar las puertas de ingreso destruidas por los presos en los enfrentamientos entre bandas. También tapan los orificios de fusiles que están en las paredes. Dentro de las celdas se instalan mallas metálicas para que los presos no puedan romper los candados y así evitar fugas o el ingreso de objetos prohibidos. Hay muchas de las celdas que tenían rotos los barrotes, rotas las mallas exteriores, rotos los baños, entonces se ha reparado todo lo que es servicios básicos, se ha cambiado las planchas de acero. En el 2025, los soldados han reparado 6 de 12 pabellones. El SNAI pone el material y las Fuerzas Armadas el personal técnico. Luego de los trabajos, el pabellón 5 será ocupado nuevamente por otro grupo criminal. La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más antigua del país, inaugurada en 1958. Tiene una capacidad para 5.000 reclusos, pero hay 7.100. En las celdas con 4 camas viven hasta 12 prisioneros. Al problema de hacinamiento se suma la falta de tecnología. Tenemos los escáneres móviles para detectar intramuros si es que hay algún tipo de armamento. Ahora, los escáneres grandes, que son el filtro 1, al momento tenemos 1, sí requeriremos unos 2 más. Según los uniformados, dentro de las paredes que están siendo reparadas, han decomisado granadas, fusiles, municiones y celulares. El Área Nacional de Recreación El Boliche es un refugio de páramo y bosque andino que se extiende por 400 hectáreas entre Cotopaxi y Pichincha. Este ecosistema alberga pajonales y helechos gigantes, al igual que osos andinos y venados. Patricio Viera nos muestra este santuario biodiverso en Ecuaterra. El viento agita los pajonales dorados del Área Nacional de Recreación El Boliche. Se despliegan en las colinas de Mulaló, en la cordillera oriental, a 3.700 metros, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Este espacio protegido alcanza 400 hectáreas en el límite entre Cotopaxi y Pichincha. Su temperatura, que ronda los 3 grados, crea condiciones ideales para los cóndores. El Cerro Sunfana es la zona más elevada y se despliega a lo largo de 120 hectáreas. Sus pajonales, cuyas raíces se hunden hasta 3 metros bajo tierra, conservan el suelo y retienen agua. 5 kilómetros hacia el sur, el escenario cambia. Empieza la zona de Morasacha, con 46 hectáreas de bosque de pinos introducidos en 1928. Sus troncos son oscuros y miden 3 metros de ancho y 40 de alto. Aquí el ecosistema es único, un bosque siempre verde montano alto atravesado por 3 senderos. El primero es Romerillos. En esta ruta la lluvia acompaña con frecuencia. Entre los saucos, el agua cae en hilos delgados y al tocar las hojas libera una fragancia cítrica que se mezcla con el olor a tierra mojada. Los helechos crecen como abanicos de hasta 2 metros. A sus pies, los tréboles forman una alfombra que se intercala con una variedad poco común. El trébol rojizo, cuya flor pomposa pone una nota de color en el camino. Junto a él, la bomárea se abre en tonos naranja y amarillos. El sendero cambia 300 metros después, con troncos colocados como escalones naturales que facilitan el ascenso. 8 guardaparques del Ministerio del Ambiente lo recorren a diario para evitar la tala, la cacería y controlar a los 32.000 visitantes que llegan cada año. Tras 3 kilómetros, los pinos se funden con un bosque de polilepis racimosos. Sus ramas forman túneles que cubren 3 hectáreas.
En el camino se ven mirlos, quilicos, guarros y otras 30 especies de aves. Un poco más adelante el trayecto se conecta con el sendero Zorrillo, que es más amplio. A cada lado, cerca de 500 árboles de pumamaque y pino enmarcan la ruta por donde merodean lobos andinos. Entre las copas de los árboles se asoma el pico de los Ilinizas, señal de que comienza el último sendero. Quichuar lleva ese nombre por los 1000 árboles que lo rodean con troncos retorcidos y cortezas rugosas. 2 llamas se cruzan en el camino. Su lana espesa de hasta 5 centímetros es una adaptación perfecta para el frío del páramo. En este tramo habitan osos, cervicabras y venados, que se mantienen lejanos, escurridizos entre los troncos de Quichuar. Se han censado 10 especies de mamíferos. Entre el follaje, un águila se eleva. A lo lejos se impone el volcán Cotopaxi. Su presencia es visible entre las nubes, a 56 kilómetros de distancia. El boliche representa también un tesoro hídrico de la sierra. 5 litros por segundo se filtran hacia 2 riachuelos que abastecen a 3.000 habitantes de 3 comunidades y el excedente fluye hacia los ríos Cutuchi y San Pedro. Y los pajonales, que al igual sirven de cubrimiento para esos colchones, nos hace un área sumamente rica en el tema hídrico. Desde 1979, el boliche fue declarado área protegida. Tiene al menos 120 especies de plantas arbustivas y herbáceas. El páramo y los bosques han forjado aquí un equilibrio que se siente en cada sendero.